El 26 de marzo de 1999, las puertas más grandes de América Latina se cerraron para siempre. 600 hombres recibieron un sobre, firmaron un papel y salieron sin decir nada. No hubo discurso, no hubo ceremonia, solo el sonido de una cadena pasando por el herraje y 116 años terminando en 10 segundos. Hubo un tiempo en que el silbido de las locomotoras era el reloj de esta ciudad. Hubo un tiempo en que más de 7,000 trabajadores entraban cada mañana a este lugar. Fundidores, carpinteros, soldadores, electricistas, ingenieros. Y no solo reparaban trenes, los construían, pieza por pieza, tornillo por tornillo. El 27 de julio de 1913, la primera locomotora fabricada completamente en México rodó desde estos talleres. Los periódicos locales escribieron que era un día de júbilo para todo el gremio obrero. La llamaron con justicia la Universidad de los Ferrocarriles. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió el taller más importante de América Latina? ¿Cómo una ciudad construida alrededor de una máquina terminó viendo esa máquina desaparecer? Esta es la historia de Aguascalientes, del acero, de los hombres del riel y del precio que México pagó por olvidarlos. Aguascalientes, 1884. Una ciudad pequeña en el corazón de México. Sin puerto, sin minas de plata en actividad, sin nada que la distinguiera del centenar de ciudades provincianas que dormitaban bajo el sol del altiplano. Su economía vivía del campo, huertas de guayaba, haciendas ganaderas, algo de comercio textil. Sus calles eran de tierra y sus ambiciones modestas. Si alguien hubiera preguntado en ese año qué sería Aguascalientes en el siglo siguiente, nadie habría respondido. Una ciudad de acero. Entonces llegó el tren. El Ferrocarril Central Mexicano entró a Aguascalientes en 1884 con el estrépito propio de los tiempos modernos. Vapor, ruido, humo negro y la sensación de que el mundo se había encogido de golpe. Era una empresa concesionada por el gobierno de Porfirio Díaz a capitales estadounidenses, diseñada para unir la Ciudad de México con Ciudad Juárez, y de ahí con los mercados del norte. La línea no eligió Aguascalientes por sentimentalismo, la eligió por geometría. Estaba exactamente en el centro del país, en terreno plano, con agua abundante bajo la tierra y gente conocida por trabajar sin pretextos. Esa primera locomotora que cruzó la ciudad no venía sola. Traía consigo una pregunta que el gobierno estatal tardaría 13 años en responder. En 1897, el gobernador Rafael Arellano negoció en silencio lo que sería la decisión más importante en la historia de Aguascalientes. La compañía del Ferrocarril Central buscaba un lugar donde concentrar sus operaciones de reparación y construcción de material rodante. Necesitaba espacio, agua, mano de obra y, sobre todo, un gobierno dispuesto a cooperar. Arellano lo entendió antes que nadie. Esto no era una fábrica, era el futuro de su estado. Lo que siguió fue una negociación sin precedentes. El gobierno de Aguascalientes ofreció exenciones fiscales, subsidios directos y el golpe definitivo: 832.592 metros cuadrados de terreno pertenecientes a la antigua hacienda del Ojo Caliente, cedidos sin costo a la compañía ferroviaria. Para dimensionar la magnitud, era una superficie equivalente a más de 100 campos de fútbol entregada gratuitamente a una empresa extranjera. No por ingenuidad, por visión, Arellano apostó a que lo que se instalara ahí valdría más que la tierra misma. No se equivocó. En 1898 comenzaron las obras bajo la dirección del ingeniero jefe Louis Kingman, un estadounidense que trazó los planos con la precisión fría de quien construye para durar, no para impresionar. El diseño era funcional y total. No solo los talleres de producción, sino un ecosistema completo: hospital, parque, escuela, viviendas para ingenieros extranjeros en lo que se llamaría la Colonia Ferronales. Casas construidas al estilo anglosajón, extrañas y llamativas en medio del paisaje hidrocálido. Los trabajos tardaron 5 años. En junio de 1903, algunas fuentes apuntan a junio de 1904 para su apertura formal completa.
Los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante del Ferrocarril Central abrieron sus puertas con 1,073 operarios en nómina. Era en ese momento el complejo ferroviario más moderno y mejor equipado de la República Mexicana. Contaba con áreas de fundición, herrería, carpintería, tapicería, mecánica y lo que los trabajadores llamarían con cariño la Casa Redonda. Un edificio circular donde llegaban las locomotoras fatigadas y salían como nuevas, gracias a manos que aprendieron a escuchar el metal antes de tocarlo. La ciudad no tardó en reorganizarse alrededor de ese núcleo de hierro. Donde antes había huertas y terrenos baldíos al oriente de la ciudad, comenzaron a crecer colonias enteras. La colonia gremial ferrocarrilera, la colonia del trabajo, el barrio de la Purísima, conocido también como el barrio de la Estación. No eran barrios elegantes, eran barrios útiles, sólidos, construidos por gente que se despertaba antes del amanecer y volvía con las manos negras de aceite. En cada casa había un hombre que sabía exactamente cuántos tornillos tiene un émbolo y cuánta presión soporta una caldera antes de ceder. Algo cambió también en la forma de vestir, de hablar, de entender el tiempo. La ciudad, que había medido sus horas por las campanas de la catedral, comenzó a medirlas por los turnos del taller. El reloj de la fábrica se convirtió en el reloj de la ciudad, y una generación de hombres que habrían sido campesinos o arrieros se convirtió, casi sin darse cuenta, en algo que México todavía no tenía suficiente: obreros industriales calificados, con oficio propio y orgullo propio. No lo sabían aún, pero estaban construyendo algo más que una fábrica. Estaban construyendo una identidad. Y esa identidad, forjada en el calor de la fundición y el ruido de los martillos, duraría más de un siglo. Sobreviviría revoluciones, expropiaciones, huelgas y traiciones. Hasta que una firma en un papel, en 1995, comenzara a deshacerla en silencio. Pero eso todavía tardará en llegar. Por ahora, en los primeros años del siglo XX, los talleres huelen a aceite caliente y a futuro. Un taller de ferrocarril no es solo una fábrica. Es un mundo con sus propias leyes, su propio lenguaje y su propia jerarquía, tan precisa y tan rigurosa como la de cualquier gremio medieval. Para entenderlo hay que conocer una palabra que en Aguascalientes se pronunciaba con un respeto particular: la maestranza. Así llamaban al conjunto de la actividad productiva dentro de los talleres. No un departamento, no una sección, sino todo el organismo vivo de hierro y sudor que latía cada día desde antes del amanecer hasta que las campanas del turno nocturno mandaban a los hombres a casa. Adentro, el trabajo estaba dividido con la lógica de quien sabe que una locomotora es la suma de miles de piezas y que cada pieza exige un especialista distinto. Los herreros daban forma al metal en caliente. Los hojalateros trabajaban las láminas con golpes precisos, casi musicales. Los paileros construían y reparaban calderas. El trabajo más peligroso, el que requería el pulso más firme. Los carpinteros revestían los vagones de pasajeros con maderas que debían ser bellas y resistentes al mismo tiempo. Los tapiceros terminaban los interiores. Los soldadores, los troqueros, los mecánicos, los electricistas, cada uno dueño de un saber que no se aprendía en ningún libro, sino al lado de otro hombre que lo había aprendido de la misma manera. Y en el centro de todo, la pieza más famosa de la maestranza, la Casa Redonda. Era un edificio circular, el nombre lo dice todo, donde llegaban las locomotoras después de meses o años de recorrido, fatigadas con los cilindros desgastados y las válvulas fuera de tolerancia. Adentro las esperaban los maestros mecánicos, los hombres que habían desarrollado un sentido casi sobrenatural para diagnosticar una máquina. Antes de tocarla la escuchaban, antes de desmontar una pieza la observaban. La Casa Redonda era el quirófano y el sanatorio a la vez. Y las locomotoras que entraban renqueando salían rodando como si acabaran de salir de fábrica. Con los años, los talleres hicieron algo que ningún otro complejo ferroviario en México había logrado. Empezaron a formar trabajadores para el resto del continente. Técnicos de toda la República llegaban a Aguascalientes a aprender. Llegaban también de Centroamérica,
de algunas regiones del norte de Sudamérica. No había manual de instrucciones para mucho de lo que se hacía ahí. El conocimiento vivía en las manos de los maestros y se transfería por demostración, por repetición, por el error corregido en el momento exacto. Fue por eso que, con el tiempo, el nombre que le pusieron no fue el oficial de los documentos gubernamentales. El nombre que le quedó fue otro, ganado sin decreto: la Universidad de los Ferrocarriles. Ese título tenía consecuencias materiales muy concretas. El salario de un ferrocarrilero en Aguascalientes era, en comparación con el resto del mercado laboral mexicano de la época, notablemente alto. Lo suficiente para tener casa, para alimentar una familia, para mandar a los hijos a la escuela. Lo suficiente para que en los barrios de la ciudad corriera un consejo práctico de madre a hija que nadie había escrito pero todos conocían. Cásate con un ferrocarrilero. No era romanticismo, era economía doméstica. La empresa, por su parte, construyó algo más poderoso que un salario competitivo. Construyó una cadena hereditaria. Los talleres tenían la prerrogativa de contratar exclusivamente a hijos de trabajadores en activo o jubilados. El oficio no solo se transmitía en el trabajo, se transmitía en la mesa, en el patio de la casa, en las historias que los padres contaban sobre la casa redonda y los paileros y el turno de madrugada. En muchas familias de Aguascalientes, 3 generaciones seguidas pasaron por las mismas puertas, usaron el mismo tipo de overol, aprendieron a leer un plano de locomotora antes de aprender a leer un periódico. El momento en que todo ese orgullo acumulado encontró su expresión más alta llegó el 27 de julio de 1913. Ese día, el superintendente de los talleres, Porfirio Valdés, subió a la cabina de una locomotora que no había sido reparada ni restaurada. Había sido construida. Construida completamente en Aguascalientes, desde el tornillo más pequeño hasta la pieza más compleja, sin importar piezas extranjeras, sin asistencia técnica de los ingenieros estadounidenses. Solo manos mexicanas, conocimiento mexicano, orgullo mexicano. El periódico local no escatimó palabras. Mañana será un día de muy justo regocijo entre el gremio obrero de ferrocarrileros de la localidad. Aguascalientes será la primera capital donde se ha construido desde el más diminuto tornillo hasta la más delicada pieza de una locomotora. Valdés arrancó el motor. La máquina respondió. Y en los andenes, los trabajadores que habían dedicado meses a ese proyecto, los herreros, los paileros, los carpinteros, los maestros de la Casa Redonda, miraron rodar algo que no era solo un tren. Era la prueba de que podían. Era también, aunque nadie lo sabía todavía, el momento más alto que alcanzarían antes de que la historia comenzara a cobrar sus deudas. Hubo una guerra antes de la promesa. La Revolución Mexicana convirtió los ferrocarriles en el sistema nervioso del conflicto. Las vías eran rutas de abastecimiento, los trenes eran hospitales móviles, y los talleres de Aguascalientes eran el corazón que mantenía todo funcionando. No importaba qué ejército ocupara la ciudad, villistas, carrancistas, federales, todos necesitaban que las locomotoras siguieran rodando. Los trabajadores aprendieron entonces una lección que marcaría su carácter para siempre. El oficio del ferrocarrilero estaba por encima de la política. La máquina no preguntaba por quién votabas, solo pedía que la mantuvieras viva. Cuando la revolución terminó y México comenzó el largo trabajo de reconstruirse, los ferrocarriles seguían siendo el hilo que cosía al país. Y los talleres de Aguascalientes seguían siendo el lugar donde ese hilo se reparaba cuando se rompía. Pero algo había cambiado en el tono de la época. Los años 20 y 30 trajeron consigo un México que empezaba a mirarse de otra manera. Un país que había derramado suficiente sangre como para exigir algo a cambio. Y en 1934 llegó a la presidencia un hombre del occidente, de voz pausada y convicciones profundas, que decidió que ese algo tenía que ser concreto y urgente. Lázaro Cárdenas del Río. El 23 de junio de 1937, Cárdenas firmó el decreto de expropiación de los ferrocarriles nacionales de México. Menos de un año después, expropiaría también el petróleo. Primero el acero, luego el crudo, 2 actos del mismo proyecto. Recuperar para México lo que México había cedido a manos extranjeras. El argumento era claro.
Los ferrocarriles eran estratégicos para la nación. No podían seguir siendo propiedad de capitales extranjeros, ni instrumento de sus intereses. El Estado los reclamaba para el pueblo mexicano. En Aguascalientes, la noticia llegó como una descarga eléctrica. Para los ferrocarrileros, aquello no era un trámite burocrático. Era una victoria histórica. Durante décadas habían trabajado para una compañía que los trataba con la distancia fría del patrón extranjero. Ahora trabajarían para México, para su propio país. El sindicato celebró. Las familias de las colonias ferrocarrileras salieron a las calles. Había algo que parecía justicia en ese decreto, algo que se sentía como el cumplimiento de una promesa que la revolución había hecho y que finalmente alguien se había atrevido a cumplir. Lo que nadie vio o nadie quiso ver fue la grieta que venía dentro de esa promesa. Gobernar una empresa ferroviaria es distinto a expropiarla. El Estado que tomó el control de los ferrocarriles nacionales de México heredó también sus deudas, su infraestructura envejecida y una plantilla laboral que creció sin la disciplina financiera que impone el mercado. La inversión en modernización fue irregular. Las decisiones se tomaban con lógica política, no con lógica industrial. Y el sindicato, que había ganado con la expropiación una influencia sin precedentes, comenzó a ejercerla con una voracidad que con el tiempo se volvería insostenible. Los talleres, sin embargo, siguieron creciendo. En 1947 llegó a Aguascalientes la primera locomotora diésel. Los maestros de la Casa Redonda tuvieron que desaprender una parte de lo que sabían y aprender algo completamente distinto. Lo hicieron. Con la misma seriedad con que sus padres habían aprendido a trabajar el vapor, ellos aprendieron a trabajar con combustión interna, con sistemas eléctricos, con tecnología que venía de otro siglo. El conocimiento acumulado no se tiró, se actualizó, y en 1963 la última locomotora de vapor salió de Aguascalientes en su viaje final hacia la Ciudad de México. Los trabajadores más viejos la vieron alejarse desde los andenes con esa mezcla particular de nostalgia y orgullo que solo entiende quien ha dedicado décadas de su vida a algo que ya no existe. Una era terminaba, pero los talleres no terminaban con ella. 4 años después, en 1967, llegó la expansión más ambiciosa de su historia. Los talleres crecieron hasta cubrir 73 hectáreas, el equivalente a más de 100 campos de fútbol, convirtiéndose oficialmente en el complejo de mantenimiento ferroviario más grande de América Latina. 3.700 trabajadores en nómina, capacidad para reparar 10 vagones de carga por día y 18 coches de pasajeros al mes. Una cifra que en cualquier país del mundo habría sido motivo de política industrial seria. En México fue motivo de orgullo, y el orgullo, como las locomotoras de vapor, tiene la costumbre de ocultar lo que se está consumiendo por dentro. Toda traición necesita un nombre. La de 1948 se llamó El Charrazo, y los ferrocarrileros de Aguascalientes lo pronunciaban décadas después con la misma tensión en la mandíbula con que se pronuncian las cosas que no se olvidan ni se perdonan del todo. Para entenderlo hay que saber qué era el STFRM, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, antes de que lo rompieran por dentro. Era el sindicato más poderoso de México, no por capricho ni por casualidad, sino porque los ferrocarrileros eran exactamente el tipo de trabajador que un sindicato puede defender con resultados reales, calificados, organizados, concentrados en puntos estratégicos, imposibles de reemplazar de la noche a la mañana. Si los ferrocarrileros se detenían, México se detenía. Eso les daba una palanca que muy pocos gremios en el país habían tenido jamás. En 1948, el gobierno de Miguel Alemán decidió que esa palanca era demasiado peligrosa. Lo que ocurrió no fue una negociación ni un conflicto abierto. Fue una operación quirúrgica ejecutada desde el poder. El liderazgo independiente del STFRM fue desplazado y reemplazado por una dirección elegida, o más precisamente, designada, con la bendición del Partido Revolucionario Institucional. El nuevo secretario general llegó al cargo no porque los trabajadores lo hubieran votado, sino porque el gobierno lo necesitaba ahí. A ese modelo de control sindical impuesto desde arriba,
México le puso un nombre que combinaba la ironía con la precisión: charrismo sindical. El término venía de charro, el jinete de traje bordado que domina al caballo con espuelas y riendas. La imagen era exacta. El sindicato charro no representaba a los trabajadores, los montaba. Para los ferrocarrileros de Aguascalientes, el cambio fue inmediato y concreto. Las demandas salariales que antes encontraban eco en la mesa de negociación empezaron a desaparecer en el silencio administrativo. Los representantes sindicales que llegaban a las reuniones con la empresa llegaban con las conclusiones ya acordadas sin consultar a nadie en los talleres. Las quejas por condiciones de trabajo, por turnos abusivos, por la falta de equipo de protección, se acumulaban en escritorios que nadie vaciaba. El resentimiento no estalló, se acumuló, porque los ferrocarrileros aprendieron también, en esos años, que el resentimiento mal administrado le da la razón al patrón, y aprendieron a esperar con una paciencia que no era resignación, era estrategia. Mientras tanto, en un poblado del istmo de Tehuantepec, un hombre que había sido telegrafista desde los 14 años seguía leyendo con la obsesión de quien sabe que el conocimiento es la única herramienta que nadie puede requisar. Demetrio Vallejo Martínez había nacido el 7 de noviembre de 1910 en El Espinal, Oaxaca, hijo de campesinos de origen zapoteca. Su padre murió cuando él era adolescente. No hubo herencia, no hubo contactos, no hubo palancas. Solo hubo libros de economía, de política, de historia del movimiento obrero internacional, y la certeza creciente de que lo que le pasaba a los ferrocarrileros mexicanos no era inevitable. En 1948, Vallejo participó en el primer intento de recuperar la democracia sindical. Fue derrotado. El gobierno aplastó el movimiento con la misma eficiencia con que había aplastado todo lo que amenazara el orden corporativo del PRI. Pero Vallejo no se fue. Se quedó dentro del sindicato, en las secciones locales, trabajando con la paciencia de quien sabe que las condiciones cambian y que cuando cambien hay que estar listo. Pasaron 10 años. Durante esa década, los talleres de Aguascalientes siguieron funcionando hacia afuera con la apariencia de normalidad. Los trenes se reparaban, los trabajadores cobraban, los turnos se cumplían. Pero adentro, en los vestuarios y en las cantinas del barrio de la estación, las conversaciones tenían un tono que no existía antes del charrazo. Un tono bajo, cargado, que no era todavía una llama, sino algo más peligroso que una llama. Una brasa que no se apaga. En 1958, la temperatura en México cambió. La economía se contrajo. Los precios subieron. Y los ferrocarrileros, los mismos hombres que habían construido locomotoras desde cero, que habían formado técnicos para todo el continente, que se habían levantado antes del amanecer durante décadas para mantener el país en movimiento, descubrieron que su salario no alcanzaba para lo mismo que había alcanzado el año anterior. Fue entonces cuando alguien en Veracruz dijo el nombre de Vallejo en voz alta, y esta vez nadie lo mandó callar. En mayo de 1958, desde las secciones ferrocarrileras de Veracruz, llegó una iniciativa que llevaba años esperando el momento correcto. Una comisión por aumento general de salarios. El movimiento se extendió rápido, demasiado rápido para que el gobierno lo ignorara y demasiado organizado para que el sindicato charro lo absorbiera sin consecuencias. En cada sección local, en cada taller del país, los ferrocarrileros que habían guardado silencio durante 10 años empezaron a hablar al mismo tiempo y eligieron una voz. En agosto de 1958, Demetrio Vallejo ganó la elección para secretario general del STFRM con 59.759 votos. Su oponente obtuvo 9. No era un resultado, era un veredicto. Los ferrocarrileros no habían elegido a un líder sindical. Habían elegido a alguien que llevaba una década diciéndoles lo que no querían escuchar y que resultó ser exactamente lo que necesitaban oír, que tenían derecho a exigir que el charrismo no era inevitable y que un sindicato sin democracia no era un sindicato sino una jaula con nombre de sindicato. La respuesta del establishment no se hizo esperar. Apenas confirmada la victoria de Vallejo, comenzó la campaña. Los periódicos afines al gobierno lo llamaron agente del comunismo internacional. Lo llamaron traidor a la patria. En plena Guerra Fría, esa etiqueta no era retórica.
Era una acusación con consecuencias penales. El gobierno de Adolfo López Mateos, recién inaugurado en diciembre de 1958, tenía en su Secretaría de Gobernación a un hombre de nombre Gustavo Díaz Ordaz, el mismo que 10 años después ordenaría la masacre de Tlatelolco. Y Díaz Ordaz entendía el conflicto ferrocarrilero no como un problema laboral, sino como una amenaza al orden del Estado. El 1 de septiembre de 1958, la policía ocupó los locales sindicales y detuvo a todos sus ocupantes. Vallejo convocó al paro total. El gobierno envió tropas para proteger a los obreros que querían trabajar. Una frase que en la historia del movimiento obrero mexicano quedó como ejemplo perfecto de la hipocresía institucional. En diciembre, el sindicato presentó formalmente la revisión del contrato colectivo. La empresa rechazó todas las peticiones. El 25 de febrero de 1959 estalló la huelga. En Aguascalientes, los talleres amanecieron en silencio por primera vez en décadas. Las puertas cerradas, los turnos sin cubrir, los maestros mecánicos, los paileros, los carpinteros, los hombres de la casa redonda, todos afuera, en los andenes, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Las familias de las colonias ferrocarrileras salieron a los portales de sus casas a mirar hacia los talleres como si esperaran que algo se moviera. Nada se movió. Fue el momento más poderoso que habían tenido en su historia, y duró muy poco. En marzo de 1959, el gobierno de López Mateos decidió que la huelga no existía. No fue una metáfora, fue una resolución legal. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la huelga inexistente, un tecnicismo jurídico que en la práctica significaba que los trabajadores que no volvieran al trabajo de inmediato serían considerados abandonados de su puesto. La empresa procedió en consecuencia. Los despidos comenzaron esa misma tarde. Más de 9,000 ferrocarrileros fueron despedidos en todo el país. En Aguascalientes, hombres que habían pasado 20, 25, 30 años dentro de los talleres recibieron su liquidación y una instrucción de no volver. Sus hijos, muchos de ellos ya trabajando en la misma empresa por la tradición hereditaria que hacía del oficio ferrocarrilero algo casi genético, fueron despedidos junto a sus padres. Las familias de la colonia gremial y del barrio de la Estación, que habían construido su vida entera alrededor de esas puertas de metal, se encontraron de un día para otro sin el centro que las sostenía. Y luego llegaron los arrestos. En la operación represiva que siguió a la declaración de inexistencia, la Procuraduría General de la República detuvo a Vallejo, a Valentín Campa y a otros 3,000 trabajadores en todo el país. La mayoría fueron liberados en los días siguientes. Vallejo no. Fue acusado de disolución social, un delito del Código Penal mexicano tan vago que podía aplicarse a cualquier cosa que el gobierno quisiera callar, y de ataques a las vías generales de comunicación y a la economía nacional. Lo encerraron en Lecumberri. Demetrio Vallejo permaneció en esa prisión casi 12 años, sin juicio justo, sin que las acusaciones en su contra resistieran el análisis legal más elemental. Desde su celda escribió cartas a ferrocarrileros de todo el país, orientándolos en sus demandas. En marzo de 1968 se declaró en huelga de hambre por tiempo indefinido, exigiendo el respeto a la ley y su libertad. Los estudiantes de la UNAM y del Politécnico, los mismos que ese año marcharían hacia Tlatelolco, lo adoptaron como símbolo de lo que el gobierno mexicano era capaz de hacerle a quien se atreviera a disentir con honestidad. Salió libre en 1970. Nunca recibió una disculpa. En Aguascalientes, las consecuencias del 59 no terminaron con los despidos. Terminaron, si es que terminaron, mucho más tarde y de manera mucho más silenciosa. Muchos de los trabajadores despedidos no volvieron a los talleres hasta 1972, 13 años después. Y los que volvieron encontraron un lugar distinto. Los mayordomos tenían instrucciones de hacerles la vida difícil, de asignarles trabajos que no correspondían a su especialidad, de recordarles con cada turno que habían cometido el error de exigir. Los hijos de los despedidos que no pudieron seguir la tradición familiar tuvieron que buscar otro camino en una ciudad que todavía no sabía bien cómo ser otra cosa que ferrocarrilera. La herida del 59 no fue solo laboral, fue una herida en la identidad,
porque lo que Vallejo y los ferrocarrileros habían intentado no era derrocar al gobierno, era algo mucho más modesto y mucho más legítimo, que el sindicato perteneciera a los trabajadores, que el hombre que los representaba en la mesa de negociación hubiera sido elegido por ellos y no designado desde Los Pinos, que la expropiación de Cárdenas, con toda su carga de promesas, significara algo más que cambiar el patrón extranjero por un patrón mexicano igualmente dispuesto a usar la fuerza cuando la situación lo requiriera. Por eso la pregunta que quedó flotando en los talleres, en los comedores, en los portales del barrio de la estación, no fue si Vallejo tenía razón o no. Esa pregunta ya nadie la hacía en serio. La pregunta era otra, más incómoda, más difícil de responder. ¿Qué clase de país trata a sus mejores trabajadores como si fueran sus peores enemigos? Nadie respondió, y los talleres siguieron funcionando, más silenciosos, más obedientes, más vacíos por dentro que por fuera, hacia la siguiente década, que traería sus propias formas de destrucción. No todas las muertes llegan de golpe. Algunas llegan como llega el invierno en el altiplano, sin un momento exacto en que el calor termina, sin una frontera clara entre lo que era y lo que dejó de ser. Un día hace frío y uno recuerda que hace semanas que no hace calor, pero no sabe decir cuándo cambió. Así llegó el fin de los talleres de Aguascalientes. No con una explosión, sino con una serie de pequeñas pérdidas que nadie registró por separado, porque cada una, sola, parecía tolerable. La primera fue la más silenciosa. La gente dejó de tomar el tren. Ocurrió de forma gradual durante los años 60 y se aceleró en los 70. Las carreteras federales se extendieron por todo el país. Los autobuses de pasajeros ofrecían rutas más flexibles, horarios más frecuentes y, lo más importante para una familia de clase media en ascenso, la sensación de modernidad que el ferrocarril, con sus retrasos crónicos y sus vagones envejecidos, ya no podía ofrecer. Los camiones de carga descubrieron que podían llevar mercancías puerta a puerta sin el intermediario de la estación, y el gobierno, en lugar de invertir en modernizar la red ferroviaria para competir, optó por invertir en carreteras. Fue una decisión que nadie anunció como tal. Simplemente ocurrió, año tras año, en cada partida presupuestal que favorecía el asfalto sobre el riel. Adentro de los talleres, el efecto tardó en sentirse, pero fue inexorable. Menos trenes en circulación significaba menos material rodante que reparar. Menos reparaciones significaban menos horas de trabajo. Las secciones que antes operaban a plena capacidad empezaron a tener tiempos muertos. Ese silencio particular de una máquina que podría estar trabajando, pero no tiene que producir. Los trabajadores lo notaron antes que los administradores, como siempre ocurre, y lo comentaron entre ellos con esa mezcla de preocupación y negación que acompaña a quien siente que algo se acaba, pero prefiere no nombrarlo para no volverlo real. El problema estructural era aún más profundo. Ferrocarriles Nacionales de México cargaba para entonces con una contradicción que ningún ajuste administrativo podía resolver. El número de trabajadores jubilados había superado al número de trabajadores activos. La empresa que debía ser un motor industrial se había convertido, en la práctica, en un sistema de pensiones con talleres anexos. Cada peso que entraba por la operación ferroviaria salía por el lado de los pasivos laborales. La inversión en modernización no era una prioridad. Era un lujo que la institución no podía permitirse. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid en los años 80, llegó la primera señal de lo que vendría. Una reestructuración que redujo los 74 talleres nacionales a 14. Aguascalientes sobrevivió al corte, pero sobrevivir no era lo mismo que prosperar. Sus funciones se redujeron a la reparación de vagones de carga y coches de pasajeros. La capacidad que había hecho de estos talleres el complejo más importante de América Latina, quedó ampliada sobre el papel y encogida en la práctica. Fue en ese contexto cuando, el 16 de marzo de 1984, Demetrio Vallejo fue golpeado por hombres desconocidos frente a las instalaciones ferroviarias, mientras denunciaba públicamente el plan gubernamental de jubilaciones masivas y reajuste de más de 30,000 trabajadores en todo el país. Tenía 74 años. Seguía siendo la voz que el sistema no había podido silenciar del todo. Y el sistema seguía intentándolo.
En las colonias ferrocarrileras de Aguascalientes, los hijos y los nietos de los fundadores miraban ese episodio con una sensación que ya conocían demasiado bien. No era sorpresa, era reconocimiento. La misma mano que en 1959 había cerrado el puño sobre sus padres seguía ahí, con distinto nombre y distinto pretexto, pero con idéntica disposición a usar la fuerza contra quien pusiera en palabras lo que todos sabían en silencio. Lo que nadie supo leer con claridad en ese momento, o quizás lo leyeron y prefirieron no decirlo, era que la reestructuración de la Madrid no era el final del proceso, era el ensayo. La obra principal estaba por venir, y esperaría con paciencia de contador a que una crisis económica le diera la coartada perfecta. En diciembre de 1994, el peso mexicano colapsó. Lo llamaron el error de diciembre, una frase que intentaba hacer sonar como descuido lo que fue el resultado de años de política económica construida sobre deuda, simulación y la certeza de que el modelo aguantaría un poco más. No aguantó. En pocas semanas, el peso perdió más de la mitad de su valor. Las reservas del Banco de México se evaporaron. El presidente recién inaugurado, Ernesto Zedillo, heredó una crisis que no había creado del todo, pero que tendría que resolver completamente. Y eligió resolverla de la manera que los organismos financieros internacionales llevaban años sugiriendo, con la insistencia amable de quien sabe que tarde o temprano le darán la razón. El 2 de marzo de 1995, el Congreso aprobó la modificación al artículo 28 constitucional. Los ferrocarriles dejaron de ser estratégicos para convertirse en prioritarios, una distinción que en el lenguaje jurídico mexicano significaba una sola cosa: ya podían privatizarse. 3 meses después, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley reglamentaria del servicio ferroviario. El mecanismo estaba listo. Solo faltaban los compradores. No tardaron en aparecer. En diciembre de 1996, el Ferrocarril del Noreste fue concesionado a la Transportación Ferroviaria Mexicana, sociedad de la mexicana TMM con la estadounidense Kansas City Southern Industries, por $1.400 millones. En junio de 1997, el Ferrocarril Pacífico Norte fue entregado al Grupo Ferroviario Mexicano, formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados y la norteamericana Union Pacific, en una concesión de 50 años que el gobierno presentó como modernización y los trabajadores vivieron como traición. Entre 1996 y 1998, el gobierno de Zedillo recibió en total $1.800 millones por la red ferroviaria que Cárdenas había expropiado en nombre del pueblo mexicano 60 años antes. El saldo humano fue de otro orden. De 81.248 trabajadores que tenía Ferrocarriles Nacionales en 1988, el sistema privatizado operaría con 7.092 personas. En una década, más de 74.000 empleos ferroviarios desaparecieron de México. No en una crisis, no en una guerra, en una serie de firmas, concesiones y liquidaciones ejecutadas con la frialdad técnica de quien reorganiza una hoja de cálculo. En Aguascalientes, la resistencia fue real pero breve. Los ferrocarrileros bloquearon vías, marcharon, levantaron mantas. El sindicato, el mismo STDFRM que en 1959 había sido convertido en instrumento del Estado, ofreció esta vez una defensa tibia, negociada desde arriba, que terminó en un acuerdo que nadie en los talleres había pedido. Las protestas duraron semanas. El resultado no cambió, y entonces llegó el 26 de marzo de 1999. Esa mañana, los últimos 600 trabajadores de los talleres de Aguascalientes entraron por última vez. No lo sabían todos con la misma certeza. Algunos todavía guardaban la esperanza de que algo cambiara, de que llegara una llamada, un decreto, cualquier cosa que detuviera lo que ya era imparable. Pero la mayoría lo sabía. Se veía en la manera en que algunos hombres pasaron la mano sobre las superficies de las máquinas antes de alejarse, en la manera en que otros se quedaron parados en la puerta de la Casa Redonda, mirando hacia adentro más tiempo del necesario. En el silencio particular de ese turno, no el silencio del descanso, sino el silencio de lo que no tiene caso decir, porque ya está dicho.
Uno por uno firmaron los papeles. Uno por uno recibieron el sobre con la liquidación calculada conforme a la ley. No faltaba un peso, no sobraba uno. Uno por uno salieron por la puerta que sus abuelos habían cruzado por primera vez en 1903 con la emoción de quien entra algo que va a durar para siempre. La cadena cruzó el herraje a las puertas. El candado cerró. Aguascalientes escuchó ese sonido. O quizás no lo escuchó, porque era demasiado pequeño para la magnitud de lo que significaba. Y siguió su tarde como todas las tardes. El tráfico en la avenida Ferrocarril no se detuvo. Los negocios del centro no cerraron por duelo. La ciudad que había nacido alrededor de esos talleres continuó girando sin ellos, como sigue girando la Tierra alrededor de una estrella que ya se apagó, pero cuya luz tarda años en dejar de verse. En diciembre de 1999, Zedillo envió al Senado la iniciativa para disolver y liquidar formalmente Ferrocarriles Nacionales de México. El 4 de junio de 2001, el decreto fue publicado en el Diario Oficial. La empresa que Cárdenas había construido como promesa de soberanía dejó de existir como persona jurídica. Ese mismo año, al término de su mandato, Ernesto Zedillo fue nombrado consejero del Consejo de Administración de Union Pacific, uno de los principales accionistas del grupo ferroviario mexicano, al que su gobierno había entregado las vías del Pacífico Norte. Nadie fue procesado. Nadie pidió disculpas. Y los 600 hombres que salieron por esa puerta en marzo de 1999 comenzaron a buscar, cada uno por su cuenta, la manera de ser algo distinto a lo único que habían sabido ser en su vida. Cuando una fábrica muere, no muere toda de golpe. Mueren primero las máquinas, apagadas, oxidadas, desmanteladas o vendidas por partes a quien ofrezca algo por el metal. Muere después el ruido, que es quizás lo más difícil de aceptar para quienes lo conocieron, porque el silencio que queda no es un silencio neutro, sino un silencio con forma, la forma exacta del ruido que lo llenaba antes. Y muere por último la memoria, que es la más resistente de las tres y la única que puede sobrevivir indefinidamente si hay alguien dispuesto a sostenerla. En Aguascalientes, algunas cosas no murieron. En 1999, cuando los talleres fueron cedidos al gobierno del estado mediante una donación onerosa, las autoridades recibieron un territorio de proporciones difíciles de administrar. 73 hectáreas de infraestructura industrial en el corazón de una ciudad que había crecido a su alrededor durante casi un siglo. La pregunta no era solo qué hacer con los edificios, era qué hacer con lo que esos edificios significaban para la gente que había vivido su vida entera en su sombra. La respuesta tardó años en tomar forma. Lo que surgió finalmente se llamó FICO 13, el Fideicomiso Tres Centurias, un proyecto de regeneración urbana construido sobre las ruinas y los vestigios del complejo ferroviario más importante que México había tenido. El nombre elegía mirar hacia adelante con 3 siglos de historia a la espalda. Dentro del perímetro que antes olía a aceite y metal caliente, nacieron áreas verdes, museos, galerías, la Universidad de las Artes, la Biblioteca Pública Centenario Bicentenario, oficinas gubernamentales, espacios deportivos, comercios de emprendimiento local. Era un proyecto serio, bien intencionado y visualmente convincente. Era también, inevitablemente, otra cosa. Los ferrocarrileros mayores que cruzaron esas instalaciones renovadas en los años siguientes, los que todavía caminaban con la espalda recta de quien cargó metal toda su vida, reconocieron los contornos de los edificios antes que los edificios mismos. Reconocieron la proporción de las naves industriales debajo de la pintura nueva. Reconocieron la casa redonda, ahí seguía, convertida en espacio cultural, sus muros de ladrillo rojo resistiendo el tiempo con la misma terquedad de las cosas construidas para durar. Y se detuvieron frente a ella con una expresión que no era exactamente nostalgia, porque la nostalgia supone distancia, y ellos nunca se habían ido del todo. El barrio de la estación conservó algo que ninguna renovación urbana puede fabricar: la escala humana de un barrio que creció sin planificadores, casa por casa, familia por familia, alrededor de un centro de gravedad que ya no existe. Las calles siguen teniendo los nombres que les pusieron cuando los ferrocarrileros eran mayoría. Algunos edificios de la colonia Ferronales, las casas que construyeron los ingenieros estadounidenses a principios del siglo XX,
extrañas y resistentes como ellos. Siguen en pie, habitadas por gente que en muchos casos no sabe quiénes las construyeron ni por qué tienen esa forma que no corresponde a ninguna otra arquitectura de la ciudad. La memoria, en Aguascalientes, vive sobre todo en las familias. En casi todas las casas del barrio hay una fotografía guardada en algún cajón o colgada en alguna pared. Un hombre con overol, con las manos oscuras de grasa, parado frente a una locomotora o en la puerta de un taller que ya no existe. En muchos casos, hay dos fotografías iguales con décadas de diferencia. El abuelo en los años 40, el padre en los 70, con la misma postura y el mismo tipo de ropa porque el oficio no cambiaba, aunque el mundo cambiara a su alrededor. Esas fotografías no son nostalgia, son documentos. Son la evidencia de que durante más de un siglo, Aguascalientes supo hacer algo que muy pocos lugares en México supieron hacer. Construir conocimiento industrial de generación en generación, acumularlo, perfeccionarlo, transferirlo sin necesidad de universidades ni decretos gubernamentales. Solo con la disciplina silenciosa de quien entiende que un oficio bien hecho es la forma más concreta de dignidad que existe. Ese conocimiento no está en ningún museo de Fico 13. No tiene vitrina ni cédula explicativa. Vive en los hombres viejos que todavía pueden escuchar un motor y saber qué tiene antes de abrirlo. En los que recuerdan el nombre de cada sección de la maestranza y la función exacta de cada herramienta que usaron durante 30 años. En los que, cuando pasan frente a la casa redonda convertida en galería de arte, no ven las exposiciones en las paredes, ven lo que había antes. México tiene una relación extraña con sus industrias muertas. Las convierte en patrimonio. Les pone letreros, las fotografía, las incluye en rutas turísticas. Y en ese proceso de museificación hace algo que parece homenaje, pero que en realidad es otra cosa. Las declara terminadas, cerradas, archivadas, como si el hecho de recordarlas bien eximiera de la obligación de entender por qué desaparecieron. Los talleres de Aguascalientes merecen algo más que eso. Merecen la pregunta incómoda, la que no tiene respuesta fácil ni bando correcto, la que obliga a mirar el siglo completo, desde el gobernador Arellano cediendo la tierra en 1897 hasta Zedillo firmando la liquidación en 2001, y preguntarse no solo qué se perdió, sino por qué se perdió y si era inevitable que se perdiera. Comencemos por los números, porque los números no mienten aunque incomoden. En su momento de mayor esplendor, estos talleres empleaban a más de 7,000 personas en una ciudad que no llegaba a los 100,000 habitantes. Reparaban el material rodante de toda la red ferroviaria nacional. Formaban técnicos para México y para Centroamérica. Construyeron la primera locomotora completamente mexicana en 1913. Una hazaña que ningún otro taller en el país repitió. En 1967 alcanzaron las 73 hectáreas de extensión y se convirtieron oficialmente en el complejo ferroviario más grande de América Latina. 32 años después cerraron con 600 trabajadores y sin que nadie en el gobierno federal asistiera al cierre. Esa distancia, entre el 1967 y el 1999, entre las 7,000 personas y las 600, entre el complejo más grande del continente y el candado en la puerta, no se explica con una sola causa. Se explica con una cadena de decisiones que se tomaron en distintos escritorios, en distintas décadas, por personas que en muchos casos nunca se conocieron entre sí, pero que compartían una misma certeza, que había algo más urgente que el ferrocarril. En los años 60 fue la carretera, en los 70 fue el petróleo, en los 80 fue el ajuste fiscal, en los 90 fue el mercado libre. Siempre había algo más urgente que el ferrocarril, y el ferrocarril, que no tenía lobistas, ni columnistas, ni acceso a los pinos, fue cediendo espacio con la paciencia involuntaria de quien no sabe que está cediendo hasta que ya cedió todo. Pero sería demasiado simple culpar solo a la política económica, porque hubo también 1959. La represión del movimiento ferrocarrilero no fue solo un crimen contra 9,000 trabajadores despedidos y un líder encarcelado 12 años sin juicio justo. Fue un crimen contra la institución misma,
Cuando el Estado decidió que era más eficiente controlar el sindicato que negociar con él, destruyó el mecanismo que podría haber exigido la modernización que los talleres necesitaban. Un sindicato democrático y fuerte habría peleado por inversión tecnológica, por condiciones dignas, por una empresa ferroviaria que compitiera con las carreteras en lugar de resignarse a perder frente a ellas. El charrismo no peleó por nada de eso, no porque sus líderes fueran ineptos, sino porque no era su función pelear. Era su función administrar el silencio. Demetrio Vallejo murió en 1985 sin haber recibido una disculpa del Estado mexicano. Tenía 74 años y había pasado casi una quinta parte de su vida en Lecumberri por haber pedido que los ferrocarrileros pudieran elegir a sus propios representantes. Es una frase que hay que releer despacio porque su modestia es engañosa. No pedía la revolución, no pedía la expropiación, no pedía que México fuera otro país, pedía democracia sindical, y por eso lo encerraron 12 años. La ironía más cruel de la historia de los talleres es esta. La expropiación de Cárdenas en 1937 y la privatización de Zedillo en 1995 tuvieron el mismo efecto sobre los trabajadores. La primera los convirtió en empleados del Estado con todas las vulnerabilidades que ese estatus implica en un sistema donde el Estado no admite oposición. La segunda los convirtió en prescindibles con todas las consecuencias que ese estatus implica en un mercado que no reconoce el valor de lo que no puede medirse en productividad trimestral. En ambos casos, los ferrocarrileros fueron el último factor considerado en decisiones que los afectaban primero y más profundamente que a cualquier otro. ¿Podría haber sido distinto? Sí, y esa respuesta que parece simple es en realidad la más perturbadora que existe, porque significa que lo que ocurrió no fue inevitable. Fue elegido. Fue el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas que tenían alternativas y prefirieron no usarlas. Hoy, mientras Aguascalientes se reinventa como polo automotriz, con plantas de Nissan, con logística de exportación, con una economía que mira hacia el norte con la misma ambición con que sus bisabuelos miraban hacia los talleres, algo permanece que ninguna reconversión industrial puede reemplazar del todo. Permanece el conocimiento de que esta ciudad ya lo hizo antes, que ya construyó algo desde cero, con sus propias manos, sin manual de instrucciones, que ya formó técnicos que el resto del continente vino a buscar, que ya demostró en la mañana del 27 de julio de 1913 que una locomotora completamente mexicana podía rodar sobre vías mexicanas sin que nadie del extranjero lo autorizara. Eso no está en ningún archivo de recursos humanos. Está en la memoria de una ciudad que aprendió su oficio en el calor de una fundición y que todavía, cuando pasa un tren por las vías que atraviesan su centro, hace una pausa imperceptible, un segundo de atención involuntaria, como si el silbido le dijera algo que ya no recuerda del todo pero que reconoce. Como se reconoce la voz de alguien que conociste hace mucho tiempo, como se reconoce lo que fuiste antes de que te dijeran que debías ser otra cosa.